En los confines de una fortaleza penitenciaria, un hombre languidece, despojado de la caricia solar durante extensos periodos. Paralelamente, existía un prominente cabecilla del crimen organizado que, con una soberbia infundada, consideró que la reclusión ajena constituía su escudo más impenetrable. Esta intrincada narrativa incluye un pacto clandestino que jamás será refrendado por instancia gubernamental alguna, y una sangrienta retribución que requirió el transcurso de un decenio completo para materializarse. Lo que estamos a punto de desvelar se aparta radicalmente de cualquier registro oficial. Y, una vez que lo conozcas, tu percepción de los sucesos que te fueron presentados hasta ahora cambiará irreversiblemente. La convicción de quienes pensaron que, desde los abismos de la reclusión, un adversario no podría infligir el menor daño, se demostraría crasamente errónea. Subestimar la capacidad de un individuo para la venganza, especialmente cuando el honor familiar ha sido ultrajado, es un error que se paga con creces. Las afrentas contra los seres queridos son heridas que no cicatrizan, ofensas que no se olvidan ni se negocian. Tales deudas se saldan, y lo hacen con intereses compuestos, acumulándose hasta el día en que la balanza se equilibra con una fuerza imparable. Hoy se conmemora ese día de ajuste de cuentas. Joaquín Guzmán Loera, una figura emblemática en el orbe del narcotráfico, ha residido por lustros en la que es considerada la instalación carcelaria más inexpugnable del planeta, la AADX Florence, en Colorado. Su régimen de confinamiento es de aislamiento casi absoluto, carente de interacción con el mundo exterior, sin la luz natural del día, desprovisto de noticias o cualquier elemento que escape al control metódico y extremadamente preciso del gobierno estadounidense. Este individuo, quien logró evadirse en 2 ocasiones de prisiones mexicanas de alta seguridad, artífice del cartel más influyente del siglo XX, y con una vasta red de influencias que abarcaba estratos gubernamentales en México, ahora ocupa una celda de aproximadamente 18 metros cuadrados, con acceso a un patio exterior por solo 1 hora diaria. La creencia generalizada era que el poder de Guzmán había sido aniquilado. Sin embargo, tal suposición estaba equivocada, puesto que en el intrincado ajedrez del narcotráfico mexicano existe un activo que ninguna institución penitenciaria puede confiscar al momento del ingreso: la información. No se trata de armamento, ni de caudal monetario, ni de influencia en su acepción convencional. Es el conocimiento. Décadas de inteligencia acumulada, pormenores sobre cada participante, cada acto de deslealtad, cada secreto inconfesable y cada flaqueza de quienes alguna vez transitaron por el submundo del crimen organizado en México. Joaquín Guzmán Loera era, en esencia, un archivista humano de proporciones colosales. Desde su confinamiento en Colorado, poseía datos cruciales sobre Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, que ningún aparato de inteligencia del Estado mexicano había podido recabar, pese a 3 décadas de persistentes esfuerzos. Esta noche, en esta plataforma, desvelaremos el relato que las autoridades nunca harían público. Si la profundidad de esta revelación ya ha capturado tu atención y te ha brindado una visión que no encontrarás en los circuitos informativos habituales, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Tu apoyo es fundamental para que sigamos desenterrando estas verdades. Suscríbete al canal en este preciso instante. Activa la campana para recibir todas nuestras notificaciones y permítenos continuar explorando juntos los rincones más oscuros de la historia. Profundicemos en cómo Joaquín Guzmán, engrilletado y sumido en la total penumbra de su encierro, orquestó la venganza más dilatada y meticulosamente concebida en la historia del crimen organizado mexicano. Exploraremos la génesis de un acuerdo con Omar García Harfuch, un pacto que redefinió drásticamente el curso de la confrontación contra el narcotráfico. La detención de El Mencho en Tapalpa, lejos de ser el fruto de una operación de inteligencia convencional, representó la consumación de una venganza ancestral, una deuda de sangre cuya génesis se remonta a Puerto Vallarta y que tardó 1 década en ser cobrada de manera concluyente. Si has llegado hasta este punto de nuestra exposición, te instamos a una reflexión. Es imprescindible que no abandones esta narrativa,
pues lo que estás a punto de descubrir en los minutos subsiguientes reescribirá por completo la percepción que tenías sobre la caída del individuo más buscado de México. Para descifrar la esencia de ese acuerdo, es imperativo comprender primero la herida que lo motivó. Esa herida posee una fecha precisa, una ubicación inequívoca y el nombre de un restaurante específico. El 15 de agosto de 2016, en Puerto Vallarta, mi estado de Jalisco, tuvo lugar un evento trascendental. El escenario fue el restaurante La Leche, uno de los establecimientos más distinguidos y exclusivos de la costa del Pacífico mexicano. Era el tipo de enclave donde la progenie de los cabecillas más influyentes del país solía departir abiertamente, sin ostentar la necesidad de ocultar su identidad, pues en Puerto Vallarta, durante aquel período, nadie osaba desafiar su presencia. Aquella fatídica velada. Iván Archibaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán, los dos vástagos primogénitos de El Chapo, los denominados Chapitos y herederos de su imperio, se encontraban en el lugar. Estaban rodeados por un contingente de guardaespaldas en un territorio que consideraban absolutamente seguro, cenando en un restaurante colmado de civiles y turistas que, con instinto de supervivencia, procuraban evitar el contacto visual directo. Lo que se desencadenó a continuación se desarrolló en menos de 4 minutos. Un comando armado perteneciente al cártel Jalisco Nueva Generación irrumpió en el establecimiento, con una eficiencia brutal. Neutralizaron a los escoltas antes de que pudieran ofrecer resistencia significativa y mediante la fuerza, extrajeron a los dos hijos de El Chapo ante la atónita mirada de docenas de testigos. Estos, en un acto de autopreservación, comprendieron al instante que la acción más prudente era desviar la vista. Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, había perpetrado una acción que, en el código no escrito del crimen organizado mexicano, tiene una denominación muy particular. Había atentado contra la familia. El Mencho había traspasado una línea infranqueable, una barrera que, incluso en los estratos más brutales y despiadados del narcotráfico, posee un peso y una trascendencia ineludibles. No se trata de un código moral fundamentado en principios éticos, pues los capos distan de ser individuos virtuosos, sino de una cruda realidad. Agredir a la familia de otro cabecilla equivale a una declaración de guerra total, una agresión que no admite respuestas tibias ni moderadas. Representa una escalada de violencia que constriña al agredido a replicar con la misma o mayor intensidad, so pena de perder toda la autoridad y el respeto que su posición exige para mantenerse incólume. En ese instante crucial, El Chapo ya se encontraba en prisión, recién extraditado a los Estados Unidos, privado de capacidad operativa directa, sin la prerrogativa de tomar un teléfono y orquestar una represalia inmediata, como habría hecho en libertad. Y el Mencho era plenamente consciente de esta coyuntura. Su cálculo estratégico era precisamente ese: golpear a la estirpe del adversario más formidable del país en el momento de su máxima inmovilización. Su objetivo era demostrar que el cártel Jalisco Nueva Generación no temía a nadie, ni siquiera a El Chapo, y de hecho, lo hacía con una hazaña particular precisamente cuando Guzmán carecía de la capacidad para responder. No obstante, el Mencho incurrió en la falacia que aqueja a muchos individuos: confundir una paralización temporal con una derrota permanente. Si la profundidad de esta exploración te está ofreciendo una visión que desafía las narrativas convencionales y sientes el impulso de adentrarte en más análisis como este, es el momento perfecto. Tu suscripción no solo nos motiva, sino que habilita la continuidad de un periodismo de investigación que no teme desvelar la verdad. Únete a nuestra comunidad. Activa las notificaciones para no perderte ningún contenido crucial y sigamos construyendo juntos una comprensión más fidedigna de estos complejos escenarios. El Chapo no estaba, bajo ningún concepto, vencido, simplemente aguardaba su momento propicio. Sus descendientes fueron liberados días después del secuestro, presumiblemente tras complejas negociaciones que ninguna de las partes implicadas reconoció públicamente. Sin embargo, el daño ya estaba consumado. La ignominia pública era irreversible, y desde los muros de su celda en la ADX Florence, de acuerdo con fuentes que operaron en la esfera legal periférica de su caso,
El Chapo emitió una proclama que sus abogados evocarían por muchos años venideros. Aquel que ultraje a mi gente no gozará de paz, incluso si yo estoy en letargo. Aquella declaración no era una simple amenaza vacua, era el esbozo de un plan cuyo alcance nadie en ese momento podía discernir en su totalidad, pues resultaba inimaginable que un hombre confinado en aislamiento absoluto, en la prisión más custodiada del orbe, pudiera realmente ejecutar una venganza de tal magnitud. Requirió un decenio completo, pero la llevó a cabo. La pregunta crucial que surge es, ¿cómo? ¿Cómo logra un individuo en un aislamiento casi total manipular los hilos de un tablero que se extiende a miles de kilómetros de su celda? ¿Cómo se filtra la información desde la ADX Florence hasta las calles de México sin que ningún sistema de monitoreo la detecte e intercepte? La respuesta a esas interrogantes reside en una fisura que los sistemas penitenciarios de máxima seguridad históricamente no han logrado obturar por completo: los abogados. No nos referimos a la totalidad de los profesionales del derecho. La vasta mayoría ejerce su labor con probidad. Sin embargo, en casos de una notoriedad tan extrema como el de El Chapo, donde los intereses financieros y jurídicos implicados alcanzan una escala que la mayoría de las personas jamás podría asimilar con facilidad, los equipos de defensa constituyen ecosistemas de una complejidad asombrosa. En tales contextos, la línea divisoria entre la legítima representación legal y la transmisión subrepticia de mensajes puede volverse, en momentos específicos, extremadamente difusa y difícil de demarcar con exactitud. Las visitas de los letrados en la ADX Florence son sometidas a vigilancia. Las comunicaciones escritas son meticulosamente revisadas. Los canales oficiales de interlocución son controlados con una minuciosidad que los funcionarios del Buró de Prisiones califican de hermética. No obstante, hermético no significa imposible. Significa sencillamente más complejo. Y los hombres que edificaron imperios criminales, que operaron durante décadas bajo la constante presión de los más sofisticados aparatos de inteligencia a nivel global, no son individuos que claudican ante la dificultad. Lo que finalmente alcanzó al equipo de Omar García Harfuch no fue una misiva directa, ni una llamada telefónica, ni un documento rubricado. Fue algo mucho más sutil, pero a la vez, irrefutablemente verificable. Información. Esta información era de naturaleza específica y, crucialmente, comprobable. Solo podía emanar de alguien que hubiera estado íntimamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación desde sus albores. Los equipos de inteligencia bajo el mando de Harfuch tuvieron la capacidad de contrastar y corroborar estos datos de manera independiente antes de proceder a cualquier acción. Y una vez que lo hicieron, la revelación fue contundente. Lo que tenían en sus manos era precisamente aquello que habían perseguido infructuosamente durante años: el esquivo talón de Aquiles de El Mencho. Antes de que sigamos adelante, es esencial que se preste especial atención a lo que se va a exponer, porque lo que viene a continuación es la porción de esta intrincada historia que los medios tradicionales, debido a sus limitaciones de tiempo y estructura, no tienen la capacidad de relatar con la exhaustividad que amerita. En un período incierto entre el año 2022 y el 2024. Según el testimonio de fuentes que, por motivos que cualquier mente sensata comprenderá, optan por permanecer en el anonimato, el Chapo Guzmán articuló, a través de sus canales subterráneos, un mensaje que eventualmente llegó hasta oídos del equipo de inteligencia de Harfuch. Este mensaje no constituía una súplica para un acuerdo, sino una propuesta en toda regla. Una proposición con términos bien definidos, verificables y con un precio igualmente preciso. Apreciamos tu compromiso con la verdad y tu interés en estas narrativas que desentrañan las complejas realidades de nuestro mundo. Si consideras que este contenido te aporta un valor excepcional y una perspectiva única, te animamos a que no esperes más. La comunidad de nuestro canal está creciendo gracias a individuos como tú, que buscan ir más allá de los titulares. Suscríbete. Ahora. Activa la campana para recibir nuestras futuras investigaciones y forma parte de quienes no se conforman con la versión oficial.
El contenido de aquel mensaje, reconstruido a partir de múltiples fuentes y analizado en el contexto de los eventos posteriores en Tapalpa, resonaba con una crudeza impactante. Se podría parafrasear de la siguiente manera: escúchame bien, Nemesio, porque mi advertencia será única. Conozco tu paradero al dormir. La hora en que tus ojos se abren al nuevo día, sé quién te asiste con esas dolencias que te aquejan a causa de tu diabetes, la cual rehusas tratar adecuadamente. Tengo el nombre del individuo que comparte tu proximidad, a 10 metros de tu lecho, y a quien consideras leal, pero que en realidad me debe un antiguo favor, un favor que hasta ahora no había cobrado. ¿Acaso creíste que mi confinamiento aquí me arrebataría la memoria, que las rejas tendrían el poder de anular las deudas? Y no anulan absolutamente nada. Lo acontecido en Puerto Vallarta permanece indeleble. Mis hijos son intocables, eso no te lo perdonaré ni en la muerte. Contacta a Harfuch. Infórmale que poseo todo lo que necesita. Coordenadas exactas, identidades, frecuencias de comunicación, todo. Y mi única exigencia es que se me pague lo que me adeudan. Cada acción tiene un coste, Mencho. Y el tuyo, yo ya lo estoy sufragando. Es crucial detenerse un instante para procesar lo que acabamos de desvelar. No tanto por las palabras textuales, sino por la profunda lógica subyacente. El Chapo no estaba ofreciendo su colaboración al Estado mexicano movido por un repentino altruismo o por un despertar de su respeto hacia la ley. Su propuesta era eminentemente pragmática. Ofrecía aquello que poseía en abundancia, es decir, información inestimable, a cambio de lo que imperiosamente necesitaba, que era la protección inquebrantable para su prole y la ejecución de una deuda personal que, por años, y no había podido cobrar directamente. En el implacable universo del crimen organizado, esa es la única moneda que ostenta un valor real y una circulación constante. No es el dinero, ni la hegemonía territorial. Son las deudas, los favores recíprocos, las humillaciones acumuladas en un silencio tenaz durante largos periodos, esperando pacientemente el momento óptimo para ser cobradas con la máxima repercusión. Y la pregunta ineludible que cualquier analista de seguridad verdaderamente serio debe plantearse al llegar hasta este punto de la narrativa es la siguiente. ¿Omar García Harfuch aceptó, en efecto, ese trato? La respuesta oficial, como cabría esperar, es un rotundo no. La versión institucional sostiene que tal acuerdo jamás existió, que la operación en Tapalpa fue el resultado exclusivo de meses de inteligencia convencional, de un meticuloso rastreo digital y de una coordinada labor entre las diversas fuerzas de seguridad mexicanas. Se afirma categóricamente que ningún pacto con criminales encarcelados formó parte integral de la estrategia operativa. Sin embargo, existen ciertos aspectos que los documentos oficiales no logran explicar de manera satisfactoria. Y esos precisamente son los puntos ciegos que esta investigación se propone iluminar. Y si este espacio te está proporcionando una perspectiva y un acceso a información que no hallarás en ningún noticiero, en ningún periódico, ni en ningún otro rincón del Internet hispanohablante, te rogamos una acción crucial en este instante. No pospongas tu decisión, actúala ahora. Suscríbete, activa la campana para que ningún episodio se te escape y permanece con nosotros hasta el final. Porque estas historias exigen semanas de investigación intensiva y merecen ser contadas con la más profunda honestidad. Tu curiosidad por la verdad es nuestro motor principal. Si este análisis resuena contigo y sientes que te abre los ojos a dimensiones inexploradas de la realidad, te invitamos calurosamente a formar parte de nuestra creciente comunidad. Suscríbete a nuestro canal, activa la campana para no perderte las futuras revelaciones y comparte esta perspectiva única con aquellos que buscan entender más allá de lo evidente. Juntos, hacemos la diferencia en la difusión de información veraz. El primer elemento que la versión oficial no especifica adecuadamente es la asombrosa precisión del operativo. Las intervenciones de inteligencia convencionales en México, incluso las más sofisticadas y de vanguardia, suelen operar con un margen de error inherente. Trabajan con probabilidades, con la delimitación de zonas de búsqueda.
con perímetros que se reducen progresivamente hasta alcanzar un punto en que la probabilidad de localizar el objetivo es suficientemente alta para justificar el despliegue de ingentes recursos. El operativo de Tapalpa, sin embargo, se apartó radicalmente de este patrón. Los testimonios de individuos que participaron activamente en la fase de planificación, recabados por fuentes periodísticas independientes con acceso privilegiado, describen un nivel de inusitada exactitud. Y se trataba de una precisión de coordenadas que no es característica de las operaciones construidas exclusivamente sobre el análisis de metadatos fotográficos o la triangulación de señales. Estas coordenadas no solo abarcaban la propiedad en su extensión general, sino que desvelaban detalles íntimos del interior. La disposición específica de las habitaciones, los horarios precisos de los turnos de guardia, y los puntos ciegos en el perímetro de seguridad que el grupo de élite del CE, JNG, había establecido en torno a su refugio. Ese grado de detalle, ese nivel de pormenorización, no emana de un algoritmo de reconocimiento geográfico aplicado a meras fotografías de redes sociales. Procede inequívocamente de alguien que estuvo in situ, o de alguien con una conexión íntima con quien estuvo allí. De un individuo que tuvo acceso al círculo más íntimo de El Mencho, y que había permanecido en ese entorno durante un periodo lo suficientemente prolongado como para conocer no solo la ubicación general, sino la compleja arquitectura de seguridad que la rodeaba. Y es aquí donde la información que el Chapo poseía se convierte en un factor operacionalmente decisivo. Porque Nemesio Oseguera Cervantes no forjó el Cártel Jalisco Nueva Generación desde la nada más absoluta, lo edificó a partir de una decisión fundamental del Cártel de Sinaloa. Los hombres que, en los albores de la década de 2010, abandonaron la estructura de Sinaloa para seguir la estela de El Mencho, no eran para el Chapo completos desconocidos. Eran individuos que habían operado bajo sus órdenes, que le debían favores, que arrastraban deudas pendientes de un tipo que, en el submundo del narcotráfico, no solo no prescribe con el tiempo, sino que por el contrario, acumula intereses con una tenacidad implacable. Algunos de esos hombres, de manera subrepticia, nunca dejaron de ser leales a El Chapo. A pesar de que formalmente trabajaban bajo el estandarte de El Mencho, a pesar de haber residido por años dentro de la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación, de haber percibido salarios de dicho grupo y de haber ejecutado sus directrices, en su fuero interno permanecían siendo lo que siempre habían sido. Y esa lealtad encubierta, ese activo latente que el Chapo había sembrado, quizás sin una planificación estratégica completa en su origen, pero que existía indudablemente, era exactamente el caballo de Troya que Omar García Harfuch necesitaba para penetrar la coraza de El Mencho. La manera precisa en que esa información crucial llegó a destino, cuál fue el canal exacto, quién fungió como emisario, son interrogantes cuyas respuestas permanecen veladas en el terreno de aquello que no puede ser confirmado públicamente sin poner en riesgo la vida de personas que aún se encuentran en una posición de extrema vulnerabilidad. Lo que sí es susceptible de análisis, basándonos en la información disponible, son las condiciones explícitas de este acuerdo, tal como han sido descritas por individuos que se movieron en la periferia de dichas negociaciones. Si la complejidad de estas tramas te mantiene cautivado y te impulsa a buscar la verdad, te hacemos un llamado a la acción. En este canal nos dedicamos a desvelar las historias que pocos se atreven a contar. Tu suscripción no solo apoya nuestro trabajo, sino que te une a una comunidad que valora la investigación profunda. Haz clic, suscríbete, activa la campana y acompáñanos en este viaje de descubrimiento. Tu participación es vital. El Chapo, de acuerdo con las fuentes consultadas, formuló 3 condiciones, y solo 3. La primera exigencia era una protección efectiva y sostenida para sus hijos, los Chapitos, contra las implacables ofensivas territoriales del Cártel Jalisco Nueva Generación en los estados donde operaban. No se trataba de una tregua efímera, sino de una presión sistemática ejercida sobre el CJNG en esos territorios, diseñada para crear condiciones de operación significativamente más seguras para la estructura de Sinaloa.
La segunda condición demandaba mejoras verificables en sus condiciones de reclusión en la ADX Florence, no la libertad. El Chapo era consciente de que la libertad era innegociable con el gobierno estadounidense, independientemente de cualquier pacto con México. Pero sí exigía condiciones de detención que hicieran sus días ligeramente más tolerables. Acceso a la televisión, un mayor número de horas de patio, y una comunicación más fluida con su núcleo familiar, siempre dentro de los canales autorizados. Y la tercera condición, la que lo definía todo lo demás, era la cabeza de El Mencho. No de forma metafórica, sino literalmente. El Chapo deseaba la confirmación verificable de que Nemesio Oseguera Cervantes había dejado de existir, de que la humillación sufrida en Puerto Vallarta había sido finalmente cobrada, y de que sus hijos podrían pronunciar el nombre de El Mencho sin que éste representara una amenaza activa e inminente. A cambio de estas tres condiciones, el Chapo ofrecía un activo que superaba infinitamente cualquier suma monetaria en el contexto de la guerra declarada contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Ofrecía la ubicación exacta, la arquitectura de seguridad detallada del refugio, las identidades de los hombres más cercanos a El Mencho dentro de su círculo, aquellos que podían ser activados o neutralizados según la necesidad operacional, y la frecuencia de radio privada que El Mencho utilizaba para sus comunicaciones más delicadas y sensibles. Omar García Harfuch, al recibir esta audaz propuesta, se enfrentó a una decisión de magnitud monumental. ¿Aceptó en efecto este trato? Antes de abordar esa crucial interrogante, es imprescindible que escuchen un segundo audio, pues el Chapo no se limitó a enviar información táctica, también transmitió un mensaje de índole más personal, dirigido específicamente a El Mencho. Según fuentes, este mensaje alcanzó los oídos del propio Mencho a través de los canales internos que el Chapo mantenía dentro de su estructura. Un mensaje que el Mencho escuchó sin conocer con certeza su origen, sin percatarse de que constituía el preludio ineludible de su propio final. El contenido de esa comunicación se articulaba aproximadamente de la siguiente manera. Dime, Nemesio, ¿ya sientes que algo no anda bien, verdad, malnacido? ¿Que hay una extraña atmósfera a tu alrededor? ¿Que tus hombres actúan de forma peculiar? ¿Que los operativos poseen un conocimiento excesivo? ¿Que las piezas no encajan, viejo? Hay demasiadas coincidencias para ser meras coincidencias. Ese cosquilleo que te persigue en el estómago, el que te impide conciliar el sueño. Aunque no sepas el motivo exacto, ese soy yo, cabrón. Soy yo. Desde mi maldita celda, moviéndome con la misma astucia de siempre, sin que me veas, sin que discernas de dónde carajo provengo, sin que puedas hacer absolutamente nada para detenerlo, porque ya está demasiado avanzado, ya está profundamente incrustado. ¿Qué creíste, imbécil? ¿Que encarcelarme me despojaría de mis ansias? ¿Que los barrotes anularían mi memoria? ¿Que desde aquí ya no valía nada? No vale nada una mierda. La memoria es lo único que estos tipos no pudieron arrancarme aquí dentro. Así tu nombre ha estado grabado a fuego en esa memoria por años, hijo de la chingada. Puerto Vallarta. Mis hijos. Eso no prescribe. Eso se cobra. Y el cobro ya viene en camino. Aunque todavía no lo veas. Malnacido. Ya viene. Ya viene. Amigo. Este viaje por los laberintos del poder y la venganza apenas comienza. Si te encuentras inmerso en la intriga y la necesidad de conocer cada detalle de estas historias, te reiteramos la invitación. Tu voz y tu apoyo son claves para nosotros. Suscríbete ahora a este canal, activa la campana de notificaciones para no perderte las continuaciones de estas revelaciones y sé parte de la comunidad que desafía las versiones oficiales. Cada suscripción nos impulsa a seguir adelante. Existe en ese tercer y escalofriante audio un matiz que carece de parangón en cualquiera de las otras conversaciones que hemos disecado en este espacio. El Chapo no se regodea, no exulta victoria, y no se jacta de haber logrado lo que ningún ejército pudo conseguir en décadas de esfuerzo. Habla con la serenidad de alguien para quien el triunfo en sí mismo no altera nada fundamental de su situación personal. Sigue confinado en la misma celda, con la misma hora asignada para el patio,
sumergido en la misma oscuridad perpetua. La desaparición de El Mencho le restituye la tranquilidad de saber a sus hijos a salvo, pero no le devuelve la libertad anhelada, ni los años arrebatados, y ni absolutamente nada de lo que la reclusión le ha subtraído. Y en esa quietud se encierra una verdad más reveladora sobre la verdadera naturaleza del poder en el crimen organizado que cualquier tratado académico jamás escrito sobre la materia. El poder, cuando alcanza ese cenit, deja de ser un deleite, se transfigura en una carga administrativa, en un compendio de obligaciones, deudas, y en ciclos incesantes de humillación y retribución que nunca cesan. Porque la esencia misma del negocio no lo permite. Y El Mencho, un hombre astuto con décadas de experiencia en la supervivencia de situaciones exactamente de esa índole, reconoció esa sensación cuando la experimentó. Sin embargo, la reconoció demasiado tarde, o quizá no con la claridad suficiente para reaccionar de forma contundente antes de que el cerco se cerrara de manera irrevocable. ¿Por qué esta demora? Porque se encontraba abrumado por un exceso de amenazas simultáneas que debía procesar. La presión ejercida por Harfuch desde el exterior, la paranoia interna exacerbada por las propias declaraciones de Harfuch sobre la existencia de informantes, la fragmentación progresiva del cártel debido a las constantes detenciones de líderes de segundo y tercer nivel, y ahora, sin comprender su origen exacto, mensajes que le llegaban a través de canales que no podía rastrear con certeza, alertándole de que algo incontrolable estaba ocurriendo a su alrededor. Cuando el número de amenazas concurrentes supera la capacidad de procesamiento, la aptitud de respuesta colapsa. No por una deficiencia de inteligencia, sino por una saturación de información, un exceso de ruido. El sistema se congestiona, las decisiones se vuelven lentas, las acciones que deberían ser inmediatas se transforman en deliberaciones prolongadas que consumen un tiempo precioso. Y en el mundo del crimen organizado, al igual que en el ámbito militar, la lentitud en la toma de decisiones en un momento de asedio es la vía más expedita hacia la derrota ineludible. En este punto crucial de nuestra investigación, tu opinión es inestimable. ¿Realmente crees que Omar García Harfuch concertó un pacto con el Chapo? ¿O acaso la información llegó por vías distintas? ¿Y esta historia es una sofisticada construcción del propio Chapo para inflar su leyenda desde los barrotes? Te invitamos a compartir tu teoría en los comentarios. Cada perspectiva que aportas enriquece esta investigación y la hace más completa y multifacética. Lo que Harfuch recibió de El Chapo, o a través de los canales que este último activó, no pretendía reemplazar el trabajo de inteligencia que sus equipos habían edificado durante meses. Su propósito fue complementarlo. Y esa es la distinción esencial que los analistas que minimizan la relevancia del acuerdo no logran asimilar por completo. Y no se trata de elegir entre la versión del rastreo digital y la versión del pacto con el Chapo como si fueran opciones mutuamente excluyentes. Se trata de comprender que, en operaciones de inteligencia de esta envergadura y complejidad, los resultados óptimos no provienen de una única fuente, sino de la convergencia de múltiples flujos de información que se verifican y refuerzan recíprocamente. La verdad a menudo se esconde en los detalles menos esperados. Y si este análisis te ha proporcionado una claridad inusual y te impulsa a profundizar en el conocimiento de estas complejidades, te extendemos una sincera invitación. Al suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones, te aseguras de no perderte ninguna de nuestras investigaciones futuras. Tu apoyo nos permite seguir desafiando las narrativas establecidas. Únete a nosotros. La huella digital preliminar identificó la zona general de interés. El análisis de metadatos fotográficos redujo el radio de búsqueda. El monitoreo persistente de patrones de comunicación confirmó la existencia de actividad relevante en el área. No obstante, la información que llegó a través del canal de El Chapo realizó una función que ninguno de esos métodos tecnológicos, por sí solos, podía lograr. Identificó la propiedad específica dentro de esa zona geográfica, describió con exactitud la arquitectura de seguridad interna, reveló las identidades de los hombres que se encontraban en su interior y sus roles exactos, y lo más crucial, proporcionó la frecuencia de radio privada que el grupo de élite de El Mencho empleaba para coordinar sus movimientos en los momentos de mayor tensión operacional. Esa frecuencia de radio fue,
Según testimonios de fuentes cercanas a la operación, uno de los elementos clave que permitió a las fuerzas desplegadas en Tapalpa anticipar con precisión los movimientos del grupo de seguridad de El Mencho en los minutos iniciales del operativo. Esos minutos, en este tipo de enfrentamientos de alta intensidad, son los que marcan la diferencia fundamental entre el éxito y el fracaso, entre el número de vidas que se perdieron y el número de vidas que podrían haber sido muchas más. Existe una pregunta que los medios convencionales han evitado plantear de forma directa. ¿Estaba El Mencho consciente de que la amenaza provenía del Chapo? La respuesta más plausible, fundamentada en el análisis meticuloso de lo acaecido en las horas previas al operativo de Tapalpa, es que no lo supo con certeza, o que sus sospechas surgieron demasiado tarde para ser de alguna utilidad. Y porque si El Mencho hubiera tenido la confirmación irrefutable de que el Chapo había activado a sus activos dormidos dentro del cártel Jalisco Nueva Generación y había entregado esa información a Harfuch, habría actuado de la única manera lógica en esa situación. Habría abandonado Tapalpa de inmediato. Habría desmantelado por completo su estructura de seguridad en esa ubicación. Habría iniciado la purga más brutal de su carrera contra todos los hombres que alguna vez hubieran tenido vínculos, y por remotos que fueran, con Sinaloa. No lo hizo, o su reacción fue demasiado lenta, y eso sugiere que la información sobre la traición le llegó de forma fragmentada, como meros rumores, como vagas sospechas, como ese mismo escozor que el Chapo había descrito con tanta precisión, pero nunca con la certeza suficiente para generar la respuesta drástica que habría salvado su vida. Un detalle adicional refuerza esta interpretación. En las horas previas al operativo, según fuentes que participaron activamente en la vigilancia perimetral del área de Tapalpa, se observó movimiento dentro de la propiedad. No una evacuación masiva, pero sí claras señales de que algo había activado un cierto nivel de alerta. Se detectó a guardias cambiando sus posiciones estratégicas, vehículos moviéndose dentro del perímetro seguro, y comunicaciones de radio que aumentaron en frecuencia, sugiriendo que alguien en el interior había recibido algún tipo de advertencia. Sin embargo, y no fue suficiente. El cerco ya se encontraba demasiado avanzado. Las piezas del ajedrez ya estaban demasiado cerca de su jaque mate final, para que cualquier movimiento defensivo tardío pudiera revertir la situación. Y en ese instante, en algún lugar recóndito de Colorado, dentro de una celda de apenas 18 metros cuadrados, Joaquín Guzmán Loera, con una paciencia que desafía la comprensión, simplemente esperaba. Para quienes buscan más allá de la superficie y desean una comprensión profunda de las fuerzas que moldean nuestra realidad, este es su espacio. Si cada episodio te deja con más preguntas que respuestas, pero con la satisfacción de estar más cerca de la verdad, te animamos a unirte. Suscríbete a nuestro canal, activa la campana para seguir desvelando los misterios, y conviértete en un pilar de este esfuerzo por la información. Tu apoyo hace posible estas investigaciones. El operativo en Tapalpa se inició antes de que la primera luz del amanecer pudiera disipar la oscuridad de la sierra jalisciense, que engullía los sonidos de los movimientos iniciales de aproximación. Elementos de la Guardia Nacional y Fuerzas Especiales del Ejército convergieron sobre la propiedad con coordenadas tan precisas que no admitían margen de error. La sincronización era de una perfección que solo es alcanzable cuando la preparación ha sido exhaustiva y la información disponible es lo suficientemente exacta para que cada equipo conozca su posición exacta en cada segundo del despliegue. Lo que encontraron al irrumpir fue, sin ambajes, una guerra. El grupo de élite del cártel Jalisco Nueva Generación que protegía a El Mencho no era una fuerza de seguridad común y corriente. Eran hombres que habían dedicado años a un entrenamiento específico para defender al líder en ese particular escenario, equipados con cohetes propulsados por granadas, con sistemas de comunicaciones cifradas y con posiciones defensivas estratégicamente preparadas de antemano en las laderas del cerro circundante. Su instrucción era resistir el tiempo indispensable para permitir la evacuación del objetivo. No obstante, la evacuación se reveló imposible. Las rutas de escape estaban meticulosamente bloqueadas. Las frecuencias de radio que deberían haber coordinado la retirada estaban siendo, sin que ellos lo supieran, monitoreadas y explotadas.
y los hombres que, idealmente, habrían facilitado esa evacuación, aquellos que conocían los caminos alternativos, los puntos ciegos del perímetro externo, los canales de comunicación de emergencia. Algunos de esos individuos llevaban años sin ser, en esencia, lo que el Mencho creyó que eran. El combate se extendió por más de 2 horas en la oscuridad impenetrable de la sierra, con el eco de los disparos amplificándose contra las formaciones rocosas de los cerros, transformándose en un estruendo que los habitantes de Tapalpa, a kilómetros de distancia, describirían más tarde como una tormenta eléctrica fuera de temporada. Agentes de la Guardia Nacional perdieron la vida esa noche. Hombres jóvenes con familias que, al día siguiente, recibirían la noticia más devastadora. Ese coste, ese precio en vidas humanas de personas que no eligieron ser parte de este duelo, sino que simplemente cumplieron órdenes, merece ser honrado sin eufemismos y sin que quede sepultado bajo el peso de un titular sensacionalista sobre la caída de un capo. Cuando las comunicaciones de radio finalmente confirmaron la identidad del objetivo, cuando la operación alcanzó su culmen y las fuerzas en el terreno transmitieron la confirmación a los altos mandos en la Ciudad de México, un evento inapreciable se gestó en una celda de Colorado. No poseemos la certeza absoluta, nadie que estuvo presente habla de ello. Pero si comprendemos, aunque sea mínimamente, la psique de Joaquín Guzmán lo era. Si logramos penetrar la lógica de un hombre que edificó toda su existencia en torno a la paciencia estratégica y el cobro meticuloso de las deudas, podemos intuir lo que aconteció. Probablemente no hubo celebración ruidosa, ni efusiones de euforia. Y seguramente fue algo mucho más silencioso y a la vez, mucho más definitivo que eso. El cierre de una cuenta que había permanecido abierta por años, la confirmación irrefutable de que, incluso encadenado, incluso sumido en la oscuridad total de la prisión más inexpugnable del mundo, seguía siendo, en esencia, exactamente lo que siempre había sido. Un hombre que, implacablemente, cobra sus deudas. Si la intensidad de esta narrativa te ha dejado sin aliento y sientes la necesidad de explorar aún más los complejos engranajes de poder y venganza, te animamos a que no te detengas aquí. Nuestro canal es un santuario para aquellos que buscan la verdad sin filtros. Suscríbete hoy mismo. Activa la campana para recibir todas las novedades y comparte estas historias que reescriben la historia oficial. Tu apoyo es la fuerza que nos impulsa. Ya está, Nemesio. Ya se consumó Malnacido. Tardé. Lo sé. Pero aquí dentro el tiempo discurre de una manera extraña, viejo, y no tiene relevancia, porque siempre iba a ocurrir, siempre. Mis hijos dormirán tranquilos, y eso era lo que verdaderamente importaba. Por supuesto, también fue por mí. No voy a adoptar pose de santito, fue por lo de Puerto Vallarta. Aquello no podía quedar impune, camarada, porque en este negocio, si dejas una deuda sin saldar, no es que seas una persona de bien, es que eres un maldito. Y yo nunca fui un maldito, cabrón. Jamás. Cometiste el error que todos los que se creen invencibles cometen. Creer que aquel a quien has encerrado ya está aniquilado, que ya no representa un peligro, que ya no piensa, que ya ha sido totalmente despojado de su poder. Y mira nada más, viejo. Mira nada más desde dónde te lo cobré. Desde una puta celda en Colorado, cabrón. Sin mover un solo músculo, sin disparar una sola bala. Solo con la mente y con la memoria. Descansa ya, Nemesio. Tú y yo hemos llegado a nuestro final. ¡Cabrón! Existe en ese tercer y escalofriante audio un matiz que carece de parangón en cualquiera de las otras conversaciones que hemos disecado en este espacio. El Chapo no se regodea, no exulta victoria, no se jacta de haber logrado lo que ningún ejército pudo conseguir en décadas de esfuerzo. Habla con la serenidad de alguien para quien el triunfo, en sí mismo, no altera nada fundamental de su situación personal. Sigue confinado en la misma celda, con la misma hora asignada para el patio, sumergido en la misma oscuridad perpetua. La desaparición de El Mencho le restituye la tranquilidad de saber a sus hijos a salvo, pero no le devuelve la libertad anhelada, ni los años arrebatados, ni absolutamente nada de lo que la reclusión le ha subtraído. Y en esa quietud se encierra una verdad más reveladora sobre la verdadera naturaleza del poder, en el crimen organizado que cualquier tratado académico jamás escrito sobre la materia. El poder,
Cuando alcanza ese cenit, deja de ser un deleite, se transfigura en una carga administrativa, en un compendio de obligaciones, deudas y en ciclos incesantes de humillación y retribución que nunca cesan, porque la esencia misma del negocio no lo permite. El Chapo no entregó a El Mencho por el mero placer de la venganza personal, aunque ese componente era innegablemente poderoso. Lo hizo porque no haberlo hecho habría sido interpretado como una debilidad catastrófica, una flaqueza cuyas repercusiones sus hijos habrían pagado durante años, porque en el implacable mundo en que ambos capos coexistieron, la deuda de Puerto Vallarta no era una opción negociable, era una cuenta pendiente que debía saldarse de una forma u otra, y la única herramienta que le quedaba disponible era, precisamente, la que utilizó: información privilegiada, una paciencia sobrehumana y la certeza inquebrantable de que el tiempo, aunque se mueva con una cadencia distinta desde la estrechez de una celda, siempre termina por dar la razón a quien sabe esperar. Y las consecuencias, ¿qué transformaciones se produjeron después de Tapalpa, más allá de la mera necrológica de El Mencho? La primera secuela es la más evidente y la más analizada: la cruenta guerra de sucesión dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. El vacío de poder que una organización criminal, cimentada en torno a una única figura de autoridad, produce, inevitablemente cuando esa figura desaparece, y las facciones internas que comenzaron a disputarse el control antes de que el polvo de Tapalpa se asentara por completo. Si te sientes atraído por la complejidad y la cruda realidad que subyace a las versiones oficiales, este es tu refugio de conocimiento. Cada historia que desenterramos es un compromiso con la verdad y la comprensión. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y unirte a una comunidad que busca la profundidad en cada relato. Tu apoyo nos permite mantener esta independencia y rigor. Antes de que finalices este video y te sumerjas en otras búsquedas, te imploramos un último favor. Comparte este revelador análisis con alguien que verdaderamente crea conocer esta historia, porque lo que aquí hemos diseccionado no es lo que los medios te contaron, es la cruda, innegable verdad oculta bajo la fachada de la historia oficial. Y el siguiente contenido que aparece en tu pantalla ahora mismo está construido con la misma profundidad investigativa, la misma meticulosidad y el mismo compromiso inquebrantable con las verdades que México se atreve a silenciar. No lo dejes pasar. Esto fue una incursión profunda en Expediente México, una celda remota en Colorado, una deuda de sangre que trascendió el tiempo y una venganza meticulosamente orquestada que tardó un decenio, pero que se consumó exactamente en el momento predestinado. No te conformes con la versión que te contaron. Desvela el verdadero juego de poder que marcó la caída del criminal más temido. ¿Creíste conocer la historia? Te aseguramos que no. Suscríbete para descubrirla completamente. Hasta la próxima, valientes buscadores de la verdad.